Mi padre siempre decía que el dinero saca a la luz la verdadera naturaleza de las personas. Nunca entendí realmente lo que quería decir hasta que falleció y vi cómo mi madrastra, Elena, se transformó de una mujer aparentemente cariñosa en un monstruo consumido por la codicia. Me llamo Ana, y esta es la historia de cómo perdí todo, solo para descubrir que mi padre había planeado protegerme desde el principio. Todo comenzó cuando tenía 12 años. Mi madre había fallecido en un accidente de auto, y mi padre, Roberto, quedó destrozado. Durante 2 años, fuimos solo él y yo, apoyándonos mutuamente en nuestro dolor. Entonces conoció a Elena. Al principio, Elena parecía perfecta, era amable, atenta, y parecía entender que yo necesitaba tiempo para adaptarme. No pretendo reemplazar a tu madre, me dijo en nuestra primera cena juntos. Solo quiero ser tu amiga y hacer feliz a tu padre. Mi padre se enamoró completamente. Se casaron 6 meses después de conocerse, y Elena se mudó a nuestra casa con su hija Valeria, que tenía mi misma edad. Durante los primeros años, todo parecía ir bien. Elena mantenía la fachada de madrastra comprensiva, aunque había pequeños momentos que me hacían dudar. Notaba cómo sutilmente favorecía a Valeria en las decisiones cotidianas, como las mejores cosas siempre iban para su hija, como mi padre tenía que recordarle incluirme en los planes familiares, pero él estaba tan feliz que me convencí de que estaba siendo demasiado sensible. Los años pasaron, y mientras crecíamos, las diferencias en el trato se hicieron más evidentes. Valeria recibió un auto nuevo para su cumpleaños 16, mientras que yo tuve que conformarme con el auto usado de mi padre. Ella fue enviada a clases de piano y ballet, mientras que mis peticiones de clases de arte fueron rechazadas por ser demasiado caras. Mi padre, ocupado con su empresa de construcción en expansión, no parecía notar estas pequeñas injusticias, o tal vez sí las notaba, porque comenzó a tener gestos especiales conmigo en privado. Me llevaba a desayunar los sábados, solo nosotros dos. Me regalaba libros de arte y materiales de dibujo, entregándomelos discretamente en mi habitación. Un día, cuando tenía 17 años, me dio un oso de peluche. Este no es un peluche cualquiera, me dijo con una sonrisa misteriosa. Es especial, guárdalo bien, y nunca lo tires, sin importar lo que pase. Me pareció un regalo extraño para una adolescente, pero lo guardé porque venía de él. No sabía entonces lo importante que sería ese peluche. La situación empeoró cuando cumplí 18. Elena comenzó a presionar a mi padre para que vendiera la casa y nos mudáramos a una más grande. Roberto, mereces vivir en un lugar que refleje tu éxito, le decía constantemente. Mi padre se resistía, diciendo que esta casa estaba llena de recuerdos de mi madre. Fue entonces cuando noté que mi padre empezó a actuar de manera extraña. Pasaba largas horas en su oficina, tenía reuniones secretas con abogados, y guardaba documentos en una caja fuerte que instaló en su estudio. Cuando le preguntaba al respecto, solo sonreía y decía, todo a su tiempo, pequeña. Una noche, me llamó a su estudio. Ana, me dijo con seriedad, hay algo que necesito que sepas. Pero antes de que pudiera continuar, Elena tocó la puerta, interrumpiéndonos. La conversación nunca se retomó. 2 semanas después, mi padre sufrió un infarto masivo en su oficina. Murió antes de llegar al hospital. El cambio en Elena fue inmediato y aterrador. El día después del funeral, mientras yo todavía estaba en shock por la pérdida, ella entró en mi habitación con una sonrisa fría. Las cosas van a cambiar por aquí, anunció. Esta es mi casa ahora, y ya no hay lugar para ti. Pero papá, tu padre está muerto, me cortó bruscamente, y según su testamento, todo me pertenece a mí, la casa, la empresa, todo. Tienes una semana para empacar tus cosas y largarte. No podía creer lo que estaba escuchando. Debe haber un error. Papá nunca te dejaría sin nada, se rió con crueldad. Parece que no conocías tan bien a tu padre después de todo. Los siguientes días fueron una pesadilla. Elena y Valeria se deleitaban en mi sufrimiento, pavoneándose por la casa, haciendo planes para redecorar mi habitación. Revisé los documentos que Elena me mostró, y efectivamente, parecía que mi padre le había dejado todo a ella. Me negaba a creer que mi padre me hubiera abandonado así. Comencé a buscar frenéticamente cualquier pista, cualquier mensaje que pudiera haberme dejado. Fue entonces cuando recordé el peluche. La noche antes de mi fecha límite para irme, mientras empacaba mis últimas pertenencias, tomé el oso y lo examiné detenidamente por primera vez en años. Parecía normal, hasta que noté un pequeño bulto extraño en su espalda. Con manos temblorosas, examiné el pequeño bulto en la espalda del oso de peluche. Había una costura casi invisible, diferente al resto. Usando unas tijeras pequeñas, corté cuidadosamente los puntos.
Dentro encontré un USB y una nota doblada con la letra de mi padre. Mi corazón latía con fuerza mientras desplegaba el papel. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas y ya no estoy contigo. Perdóname por no decirte esto en persona, pero necesitaba protegerte. Elena no es quien pretende ser. Hace 6 meses, descubrí que ha estado desviando dinero de la empresa a cuentas secretas. También encontré evidencia de que investigó sobre seguros de vida antes de casarse conmigo. Mi muerte puede no haber sido un simple infarto. El USB contiene todos los documentos que necesitas, el verdadero testamento, pruebas de sus actividades ilegales, y algo más importante, la escritura de la casa que compré para ti a tu nombre, junto con documentos que prueban que la mitad de la empresa te pertenece desde tu cumpleaños 18. Contacta al abogado Carlos Mendoza. Su número está en el USB. Él tiene todas las instrucciones y copias de respaldo de estos documentos. Te amo, pequeña. Sé fuerte. Papá. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía la carta una y otra vez. Mi padre lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo y había preparado todo para protegerme. Esa noche, no dormí. Copié todo el contenido del USB y lo envié por email a varias cuentas mías. No podía arriesgarme a que Elena lo encontrara. A la mañana siguiente, mientras Elena supervisaba cómo empacaba mis últimas pertenencias, sonreía con esa arrogancia que había llegado a detestar. Asegúrate de no olvidar nada, dijo con falsa dulzura, porque una vez que salgas por esa puerta, no volverás a entrar. No te preocupes, Elena, respondí con calma, no olvidaré nada importante. Me miró con sospecha, mi tranquilidad parecía inquietarla. Salí de la casa con una maleta y me dirigí directamente a la oficina del abogado Carlos Mendoza. Cuando mencioné mi nombre, su expresión cambió inmediatamente. Te estaba esperando, dijo. Tu padre dejó instrucciones muy específicas. Las siguientes horas fueron una avalancha de revelaciones. Mi padre no solo había documentado cada movimiento sospechoso de Elena, sino que había establecido una red de protección legal para mí que era impenetrable. La casa donde vives actualmente, explicó Carlos, está a tu nombre desde hace 6 meses. Elena no tiene ningún derecho sobre ella, y la empresa. Tu padre transfirió el 50% de las acciones a un fideicomiso a tu nombre el día que cumpliste 18 años. Pero ella tiene un testamento falso, sonrió Carlos. Tu padre sabía que Elena intentaría algo así. El verdadero testamento está registrado aquí, con copias en 3 estudios legales diferentes. Pero lo más impactante estaba por venir. Carlos sacó un archivo marcado como confidencial. Tu padre contrató investigadores privados. Descubrieron que Elena tiene un patrón. Se ha casado 3 veces antes. Sus anteriores esposos murieron en circunstancias sospechosas, y ella heredó todo en cada ocasión. Mi sangre se heló. ¿Estás diciendo que ella? Los investigadores encontraron evidencia de que Elena ha estado comprando diferentes tipos de medicamentos que, combinados, pueden inducir un infarto. Tu padre comenzó a guardar muestras de su comida y bebida durante los últimos meses. Están en un laboratorio ahora. Las piezas empezaban a encajar. Las misteriosas reuniones de mi padre. Su insistencia en que comiera en mi habitación los últimos meses. El peluche. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora, sonrió Carlos. Le damos a Elena una sorpresa. Esa misma tarde, regresé a casa acompañada por Carlos y 2 oficiales de policía. Elena abrió la puerta y su rostro se transformó al verme. ¿Qué significa esto? Te dije que no volvieras. Señora Elena Martínez, dijo uno de los oficiales. Tenemos una orden de registro y una orden de restricción temporal contra usted. ¿Qué? Esto es ridículo. Esta es mi casa. En realidad, intervine. Esta es mi casa. Aquí están las escrituras. Carlos comenzó a sacar documentos. Y esto es solo el principio. Señora Martínez, tenemos preguntas sobre sus anteriores matrimonios, y sobre ciertas transacciones bancarias sospechosas. El rostro de Elena perdió todo color. Valeria, que había estado observando desde las escaleras, comenzó a gritar. Mamá, ¿de qué están hablando? Los siguientes días fueron un torbellino de acontecimientos. La policía encontró los medicamentos sospechosos en el dormitorio de Elena. Las pruebas de laboratorio confirmaron su presencia en las muestras que mi padre había guardado. Elena fue arrestada, acusada de fraude, intento de asesinato y homicidio en primer grado cuando las investigaciones de sus matrimonios anteriores se reabrieron. Valeria, destruida por las revelaciones sobre su madre, confesó que Elena la había estado preparando para seguir sus pasos, enseñándole a manipular y engañar desde pequeña. Siempre supe que lo que hacíamos estaba mal, me dijo llorando una tarde, pero mamá decía que así era como las mujeres inteligentes sobrevivían en este mundo. A pesar de todo el dolor que me habían causado,
No pude evitar sentir lástima por Valeria. Era tanto una víctima como yo, moldeada por su madre en algo que no quería hacer. La investigación reveló una red de fraudes y engaños que se extendía por años. Elena había estado construyendo su fortuna a través de matrimonios calculados y muertes accidentales. Mi padre había sido su cuarta víctima, pero sería la última. 6 meses después, Elena fue declarada culpable de múltiples cargos y sentenciada a cadena perpetua. Durante el juicio, nunca mostró remordimiento, solo rabia por haber sido descubierta. Valeria decidió testificar en su contra, revelando años de manipulación y abusos psicológicos. Después del juicio, se mudó con sus tíos a otra ciudad para comenzar de nuevo. La empresa que mi padre construyó con tanto esfuerzo siguió prosperando bajo mi dirección. Con la ayuda de Carlos y el equipo de confianza que mi padre había reunido, convertí una de las oficinas en una galería de arte, cumpliendo mi sueño mientras honraba la memoria de mi padre. Un año después del arresto de Elena, recibí una carta suya desde la prisión. La abrí esperando encontrar amenazas o manipulaciones, pero lo que leí me sorprendió. Tu padre era más inteligente de lo que pensé. Siempre creí que lo había engañado, pero él me estaba investigando todo el tiempo. Me superó en mi propio juego. Supongo que el amor por una hija es más fuerte que cualquier engaño. No respondí la carta. No había nada que decir. En cambio, la guardé junto con el oso de peluche y la última nota de mi padre en una caja especial. Hoy, 5 años después, la casa está llena de vida nuevamente. Me casé con David, un artista que conocí en la galería, y tenemos una pequeña hija, Roberta, como mi padre. El oso de peluche ahora está en su habitación, sin secretos esta vez, solo lleno del amor que representa. A veces, cuando miro a mi hija jugar en el jardín donde una vez jugué yo, pienso en todo lo que ha pasado, en cómo mi padre, incluso sabiendo que estaba en peligro, se aseguró de protegerme hasta el final, en cómo el amor verdadero no necesita manipulación ni engaños. Valeria y yo mantenemos contacto ocasional. Está estudiando psicología, determinada a ayudar a otros que han sufrido manipulación familiar. Ha encontrado su propia forma de redención. En mi oficina, tengo una foto de mi padre en el escritorio. Su sonrisa parece decir, lo lograste, pequeña. Y sí, lo logré, gracias a él. Su último regalo no fue la casa, ni la empresa, ni siquiera las pruebas contra Elena. Su último regalo fue mostrarme que el amor verdadero protege, no destruye. Elena sigue en prisión. Sus apelaciones han sido rechazadas una tras otra. A veces aparecen reportajes sobre ella en las noticias, llamándola la viuda negra. Pero para mí, es solo un recuerdo lejano, una lección sobre cómo la codicia puede consumir a una persona. Mi padre solía decir que el dinero saca a la luz la verdadera naturaleza de las personas. Tenía razón, pero también saca a la luz el verdadero amor, la verdadera fortaleza, y la verdadera justicia. Y así, lo que Elena pensó que sería su mayor triunfo se convirtió en su caída, y lo que parecía ser mi momento más oscuro se transformó en el comienzo de una vida llena de luz y amor verdadero.